Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes. Vamos a empezar con el tema 7, que lleva por título Desarrollo y supervivencia de los linfocitos. En él vamos a ver 5 partes. Realmente la presentación va a costar solo de 4 partes, porque la cuarta parte la vamos a ver un poco integrada en todo lo que son las demás partes. Entonces vamos a ver el desarrollo de los linfocitos B, el desarrollo de las células T en el timo, la selección positiva y la selección negativa de las células T, y por último veremos también los tumores linfoides muy brevemente. Comenzamos con la parte 1, desarrollo de los linfocitos B. Recordemos para empezar que los linfocitos y las células sanguíneas derivan todos de una célula madre primordial en la médula ósea. Esta célula madre primordial va a dar lugar a descendientes que van a seguir uno o varios programas que les van a conducir a un destino final. Esos programas, ya lo veremos, consisten en cambios en la expresión de los genes, en encender y apagar genes que van a transformar a las células, les van a conferir capacidades obviamente distintas de las que posee la célula madre. Esta célula madre va a dar lugar a un progenitor multipotente que va a ser a su vez progenitor de los granulocitos y megacariocitos y los eritrocitos, y luego también va a dar lugar a un progenitor que es el progenitor común linfoide. De este progenitor van a derivarse los linfocitos maduros mediante una serie de pasos que van a involucrar células pre-NK, células pre-B, células que llamamos timocitos, que son las células pre-T si queremos, y al final vamos a tener las células maduras. Como digo, que una célula siga un programa u otro, se bifurque por aquí o por allá, dependerá de qué señales, citocinas, quimiocinas, etcétera, reciba en un momento determinado de la vida y en un entorno celular del organismo concreto. Abordando más en detalle el mecanismo de maduración de los linfocitos B, estos maduran y se seleccionan en la médula ósea, es decir, no salen de allí, a diferencia de los precursores de las células T que deben abandonar la médula ósea y entrar en el timo, donde van a suceder las etapas de maduración. Los linfocitos B no quedan en la médula ósea, donde hay unas células llamadas de estroma, que son unas células que dan soporte a las células B, son de tipo mesenquimático, y que van a dar lugar a unas señales que les van a hacer progresar por las fases de desarrollo hasta llegar a una célula B madura. Una cosa absolutamente fundamental que tienen que suceder para que las células B se desarrollen es el reordenamiento de los genes de la cadena pesada y de la cadena ligera. Y el proceso de maduración va a consistir en gran parte en la regulación de este reordenamiento mediante señales específicas que lo van a ir dirigiendo, así como también a la expresión de determinados genes que van a ser necesarios para la función de la célula B. Por ejemplo, para que el receptor de la célula B, una vez formado, sea capaz de señalizar. Normalmente, cuando una célula B madura en la médula ósea, va a ser probada para ver si reacciona frente a antígenos propios. Si reacciona fuertemente frente a antígenos propios, mueren por apoptosis. Las células que no reaccionan fuertemente en la médula ósea van a salir de la médula ósea y van a ir a tejidos periféricos. Si en esos tejidos periféricos detectan algún antígeno, no mueren, pero quedan en estado de anergia. Es decir, no van a ser capaces de reaccionar contra el antígeno incluso si lo vuelven a ver, si lo vuelven a detectar. Las células que no son anérgicas quedan en un estado, digamos, naif, unas células B vírgenes que estarán preparadas para detectar antígenos. Si detectan antígenos y reciben las señales adecuadas también de las células T, estas células se convertirán en células plasmáticas o en células memoria que serán capaces de producir las primeras una gran cantidad de anticuerpos y las segundas de recordar que se han encontrado con un antígeno y de activarse rápidamente cuando se encuentren con este antígeno por segunda vez. Vamos a abordar más en detalle las etapas tempranas del desarrollo de los linfocitos B, que dependen, como hemos dicho, de interacciones entre
precursores linfoides y las células del estroma de la médula ósea, las cuales van a interaccionar con ellas mediante dos maneras: contactos específicos entre ligandos de la membrana y receptores de las células B, y además mediante la producción de citoquinas y de quimiocinas, o citocinas y quimiocinas, que van a actuar sobre la célula B y la van a ir estimulando y guiando en su programa de progreso hacia la célula B madura. Hay una serie de factores que son muy importantes en la interacción con las células B de las células de estroma. Uno de ellos es el FLT3, que es un receptor que interacciona con un ligando que está en la superficie de la célula de estroma. También hay otra serie de receptores y ligandos, como el receptor KIT y el SCF, que es el Stem Cell Factor, que es el ligando para este receptor KIT. Y una quimiocina importante es la CXCL12, que va a atraer a las células B hacia las células del estroma y va a permitir que se establezcan estas interacciones. Y también hay otra citocina fundamental que es secretada por las células del estroma, que al menos en el caso de los ratones es fundamental para el crecimiento de las células T, que es la interleuquina 7. También se van a producir interacciones entre las células del estroma y las células B, que las van a fijar, las van a mantener juntas, como son interacciones entre las moléculas de adhesión celular y las integrinas. Por ejemplo, aquí tenemos una integrina, la VLA4 con la VCAM1, que van a establecer interacciones. Como decía antes, este receptor KIT con el Stem Cell Factor, es decir, estas interacciones de adhesión van a permitir las otras interacciones de señalización. Por otra parte, las citocinas van a ser liberadas cerca de esta célula B que está pegada a la superficie del estroma, y eso va a permitir que esta célula vaya madurando, empiece a reorganizar los genes de la cadena pesada primero y después reorganice los genes de las cadenas ligeras y al final se convierta en una célula B inmadura, que ya veremos luego cómo madura. Aquí abajo se ven básicamente representados el periodo en donde se expresan determinados factores de transcripción. Los factores de transcripción son los que van a llevar a cabo la transcripción de genes específicos que van a conducir a la maduración de las células B. Entonces, no todos los factores de transcripción se expresan en el mismo momento del desarrollo de la célula B. Como he dicho, esto es un programa y la primera parte del programa requiere la expresión de unos determinados factores que me van a conducir a la expresión de otros factores que me pueden conducir más tarde a la expresión de otros que me van a llevar la célula finalmente al estado maduro final que se desea. Bueno, aquí tenemos en un poco más de detalle cómo distintos factores de transcripción van orquestando la maduración de las células B durante las etapas del desarrollo, en este caso las etapas tempranas. Tenemos unos factores de transcripción iniciales que van a activar la transcripción del gen FLT3, que es un receptor para el Stem Cell Factor, el SCF, que está expresado en las células del estroma. Cuando el FLT3 interacciona con su ligando, envía una señal que aumenta la expresión de los genes del receptor de la interleuquina 7. Esta interleuquina 7, este receptor, cuando es activado, va a inducir otro factor de transcripción que es el llamado E2A. PU1 con el E2A van a activar a EBF, que participa también en la conversión de la célula B en una célula progenitora. Entonces este EBF lo que va a hacer va a ser activar a otro factor de transcripción, que es PAX5, el cual ya sí que va a activar a genes concretos y específicos del linaje B, de la célula ProB, como son el CD19, que creo que es parte del correceptor, BLNK o IG-alfa, que es una molécula de señalización del receptor de las células B. Con lo cual, la idea es que esto es un proceso, como siempre, complicado, en donde hay varias etapas y hay una cascada, en este caso casi podríamos decir que hay una cascada de factores de transcripción que van poniendo genes sucesivamente en marcha hasta que al final llegamos a los genes más cercanos a una célula madura, una célula B madura. Este sería el proceso de diferenciación.
Aquí tenemos una visión un poco más completa de ese programa de diferenciación que va sucediendo y que va transformando a una célula madre en distintas células B del linaje B hasta que llegamos a la célula B madura. Vemos aquí procesos que suceden, que ya he dicho que uno de los más importantes es el reordenamiento de las cadenas ligera y pesada de las inmunoglobulinas. Se comienza por el reordenamiento de la cadena pesada con un reordenamiento de J y después V de J, que va a generar una cadena pesada, que tiene que ser comprobada que es correcta. Si la cadena pesada es correcta, entonces y solo entonces se permite el reordenamiento de los genes de la cadena ligera. También se van produciendo proteínas que permiten la expresión en la superficie de las moléculas IgD y IgM cuando se van produciendo. Y también se van a expresar las moléculas de señalización. Bueno, aquí tenemos pues un poco lo que sucede, las oleadas de expresión génica que van sucediendo a lo largo de este programa. El programa no siempre tenemos genes que están expresando. Al principio la célula no expresa ninguno de estos genes, pero las señales que va recibiendo empiezan a inducir la expresión, por ejemplo, de las proteínas de los genes RAG1 y RAG2, que son las recombinasas necesarias para reordenar la cadena pesada y reordenar la cadena ligera. Fijaos que al principio se produce un aumento de la expresión de estos genes que van a participar en el reordenamiento de la cadena pesada. Cuando esta cadena pesada se ha reordenado, la expresión cesa. Y cuando se ha comprobado que esta cadena pesada funciona, la expresión se vuelve a inducir para reordenar los genes de la cadena ligera. Las moléculas que participan en, por ejemplo, generar mayor diversidad, están presentes cuando hacen falta, durante el reordenamiento de los genes de la cadena pesada y al principio del reordenamiento de los genes de la cadena ligera. Hay una serie de proteínas que van a formar, lo veremos más adelante, una cadena ligera sustituta que se va a unir a la cadena pesada cuando esté reordenada y va a permitir comprobar que esta cadena pesada es correcta, y si no es correcta la célula, como digo, morirá. También se van a empezar a expresar moléculas de señalización que tienen que ver con cómo la señal va a llegar al núcleo, las Ig-alfa, Ig-beta, la fosfatasa CD45, quinasas como la BTK, correceptores como CD19, etcétera, y luego, por supuesto, va a haber otra serie de factores como receptores de interleuquinas, etcétera. ¿De acuerdo? Todos estos factores van a aparecer en un momento determinado del desarrollo. Algunos aparecen y desaparecen, otros aparecen y permanecen hasta la edad adulta, y otros van, como digo, apareciendo y desapareciendo en distintas etapas. Aquí tenemos más en detalle las etapas por las que atraviesa una célula madre hematopoietica, bueno, conforme se va transformando en una célula B madura. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, lo más importante es el reordenamiento de las cadenas de las inmunoglobulinas y primero lo que sucede es que se reordena los genes de la cadena pesada. Ya lo hemos visto anteriormente. Insistimos solamente aquí en el tema. Cuando esta cadena pesada se ha reordenado correctamente, mientras tanto no se ha tocado los genes de la cadena ligera, entonces si este reordenamiento de la cadena pesada es correcto, tenemos que se reordenan los genes de la cadena ligera. Durante este proceso, cuando ya se ha generado el receptor de las células B, que es un receptor IgM, se va a producir la selección de las células que no son reactivas a lo propio, es decir, las que no reaccionan frente a los antígenos que están en la médula ósea y que por tanto son propios, esas van a sobrevivir. Las células que reaccionan frente a esos antígenos propios van a ser eliminadas. Finalmente tendremos una célula B que tendrá la cadena ligera y la cadena pesada reordenadas correctamente y que va a expresar en la superficie tanto IgD como IgM. Como ya hemos mencionado, lo primero que se produce en el desarrollo de las células B, a partir de las células madre, es el reordenamiento de los genes de la cadena pesada. Se comienza con un reordenamiento de J, por supuesto aquí no hay ninguna proteína que es expresada, y tenemos la célula pro B temprana.
Después se producirá el reordenamiento VDJ, que nos va a generar la célula preB grande. Esta célula preB grande tiene una cadena pesada que se ha reordenado con éxito. Podría pasar que en el primer reordenamiento no se produjera una cadena pesada, en el primer cromosoma. Entonces se pasaría a reordenar los genes del segundo cromosoma, pero no se van a reordenar los genes de los dos cromosomas a la vez. Porque si se reordenaran a la vez, seguramente tendríamos una célula con dos cadenas pesadas y cada una tendría una especificidad distinta de antígeno. Y eso no es bueno que suceda. Queremos que la célula B solo reaccione ante un antígeno determinado, el que sea, pero solo uno. Entonces, si se reordena el primer alelo y tenemos una cadena pesada, esta cadena pesada va a ser probada que es correcta. Si no tenemos cadena pesada, se reordenará el segundo alelo, exclusión alélica. Supongamos que de uno de los dos reordenamientos se genera una cadena pesada correcta. No tenemos cadena ligera y por tanto no podemos tener un receptor maduro de la célula B. Para solucionar este problema, la célula preB expresa dos proteínas, que son la VpreB y la lambda 5, que se van a unir formando un heterodímero y que van a dar lugar a una cadena ligera sustituta. Esta cadena ligera sustituta va a formar un receptor preB, que va a estar también acoplado a las proteínas de señalización Ig-alfa e Ig-beta. Este receptor preB, gracias a una serie de dominios que tiene la cadena sustituta, va a aglomerarse, es decir, una vez que está en la superficie, el receptor preB puede interaccionar unos con otros y juntarse, formar un conglomerado, una aglomeración de receptores que van a dar lugar a la señalización. Recordemos que la señalización de los receptores B solo se produce cuando se aglutinan varios de ellos. Bueno, pues la cadena sustituta, ligera, es la que va a permitir esta aglomeración y por tanto la señalización. Si la señalización es correcta, quiere decir que la cadena sustituta se ha unido correctamente a una cadena pesada que proviene del reordenamiento correcto de los genes de la cadena pesada, entonces se va a producir primero la detención del reordenamiento de los genes de la cadena pesada, es decir, si se ha reordenado el primer cromosoma con éxito, no se va a reordenar el segundo, se detiene el reordenamiento. Y a partir de ese momento se va a proceder al reordenamiento de los genes de la cadena ligera. Si se produce una cadena ligera correcta, tendremos al final un receptor IgM correcto que estará en la superficie de la célula y que podrá ser probado a ver si realmente reacciona o no frente a lo propio. Finalmente, aquellas células que superen todos estos procesos de reordenamiento y de selección frente a antígenos propios serán células B maduras y expresarán IgM e IgD en la membrana. Tenemos aquí más en detalle lo que supone el mecanismo de la exclusión alélica, que se puede ver cuando hacemos híbridos entre animales de laboratorio que tienen alelos diferentes para los genes de la cadena pesada de las inmunoglobulinas y son homocigotos para ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un conejo que tiene una IgH de cadena pesada, heavy, que es del mismo tipo, y aquí otro conejo que tiene unos genes de otro tipo distinto. Cuando tenemos progenie de estos conejos, obviamente los conejos son heterocigotos, van a tener un gen del padre y un gen de la madre y van a tener un alelo A y un alelo B. Sin embargo, cuando vemos qué cadenas pesadas se expresan en los linfocitos que ha generado este conejo heterocigoto, pues resulta que los linfocitos son solo de dos clases, o los que expresan la cadena pesada, está aquí representada en azul, esta cadena pesada del alelo A, por ejemplo, o mejor dicho, en este caso el alelo B, que es el azul, o los linfocitos que expresan la cadena pesada del alelo A, en amarillo. El genoma del linfocito, es decir, el linfocito que se ha generado, tenía obviamente ambos genes, ambos alelos.
Sin embargo, cuando ha madurado, solo expresa 1. Esto es claramente signo de la exclusión alélica. ¿Cómo se produce este mecanismo, esta exclusión alélica? Hay 3 mecanismos conjuntos. En primer lugar, cuando se reordena con éxito uno de los alelos, se deja de expresar RAG1 y RAG2, con lo cual ya no se pone en marcha el segundo alelo. RAG2 puede ser fosforilado, lo que induce la degradación. Y además hay una serie de señales que puede disminuir el acceso de la maquinaria de recombinación al ADN, con lo cual la cromatina se cierra y no deja que la maquinaria de recombinación actúe sobre el otro cromosoma si el primer cromosoma ha sido reordenado con éxito. Este fenómeno de exclusión alélica se ha descubierto hace más de 30 años y se utilizaron efectivamente esos animales heterocigotos que hemos mencionado aquí. En este mecanismo de recombinación alélica, la cadena sustituta tiene bastante que ver porque obviamente la señalización a través de estas cadenas sustitutas que forman el receptor PreB permiten rápidamente frenar el reordenamiento del otro alelo en cuanto una cadena pesada de uno de los alelos se ha generado con éxito. Con lo cual es importante, digamos, que todo este mecanismo de recombinación, pero también de las cadenas sustitutas, pues funcione con éxito. Una vez que se han reordenado con éxito los genes de las cadenas pesadas, bueno, uno de ellos, un alelo, se va a proceder al reordenamiento de las cadenas ligeras. Y puesto que la célula ya ha pasado con éxito la prueba más difícil, que es el reordenamiento de la cadena pesada, que requiere reordenamientos VDJ, ahora se va a dar varias oportunidades para reordenar con éxito los genes de las cadenas ligeras. En primer lugar, se van a reordenar los genes del locus kappa. Recordemos que la cadena ligera tiene 2 loci, el kappa y el lambda. Entonces, este kappa se puede reordenar, por ejemplo, pues como está indicado aquí, el VK1 con el J2, por ejemplo, ¿vale? Esta primera recombinación podría ser productiva o no. Si no es productiva, es decir, la proteína no es correcta, hay una proteína truncada, algo que no funciona, Se procederá a una segunda recombinación. Si esta no es productiva, todavía podría producirse una tercera recombinación y así hasta 5 veces, que sería el máximo en el que la cadena kappa se podría reordenar. Si ninguna de estas 5 veces produce una cadena ligera correcta, se procedería al reordenamiento del gen de la cadena lambda. Y si este reordenamiento tampoco es productivo, entonces obviamente la inmunoglobulina no se va a poder producir y se produciría, bueno, la muerte, ¿no? Pero claro, aquí también tenemos el caso de que tenemos 2 alelos. Es decir, podría pasar que el reordenamiento de la cadena kappa no sea productivo en un alelo, entonces podría pasar a reordenarse el segundo alelo. Si el segundo alelo no es productivo, se pasaría al primer alelo de la cadena lambda y después al otro alelo de la cadena lambda. En cualquier caso, no se van a producir los reordenamientos de la cadena kappa y de la lambda al mismo tiempo. Con lo cual, el isotipo de la inmunoglobulina va a ser 1, va a ser o kappa o lambda. No vamos a tener una inmunoglobulina kappa lambda, que tendríamos, por ejemplo, 2 cadenas ligeras, una kappa y otra lambda, formando parte de la misma inmunoglobulina o de una especie de inmunoglobulina híbrida. Eso no sucede porque tenemos otro mecanismo que se llama la exclusión isotípica, que es la que excluye que se produzcan 2 cadenas ligeras de 2 locis distintos. Todos estos procesos están aquí resumidos en esta figura que recoge las distintas etapas de reordenamientos de la cadena pesada y de las cadenas ligeras que se van produciendo. En primer lugar, tendríamos el reordenamiento de J, como digo, que se produce en ambos cromosomas. No hay exclusión aquí alélica. Pocos son improductivos, quiere decir que la mayoría de esos reordenamientos van a dar lugar a un cuadro de lectura correcto que va a poderse unir a un fragmento V y dar un cuadro de lectura. En lo que es esta región de J, un cuadro de lectura correcto. Bueno, se reordena el VDJ en el primer cromosoma.
El segundo cromosoma ha podido tener algún DJ también reordenado, pero no se produce el reordenamiento VDJ. Este reordenamiento, si no tiene éxito, se producirá el reordenamiento VDJ en el segundo cromosoma, el segundo alelo. Si no tiene éxito, se pierde la célula, lo cual sucede en el 50% de las veces. Pero si tiene éxito tanto un cromosoma como el otro cromosoma, se empieza a reordenar el gen kappa en el primer cromosoma. Si tiene éxito, ya tendríamos el receptor formado. Supongamos que no tiene éxito, se empieza a reordenar el gen kappa en el segundo alelo. Si tiene éxito, tendríamos el receptor formado y tendríamos una inmunoglobulina kappa. Si ninguno de los reordenamientos del locus kappa tiene éxito, se empieza a reordenar el locus lambda, que puede tener éxito en el primer alelo o no. Y si no tiene éxito en el primer alelo, se reordena el segundo alelo. Si uno de los dos tiene éxito, tendríamos una inmunoglobulina lambda. Por tanto, es más infrecuente tener una inmunoglobulina lambda que una inmunoglobulina kappa, porque tener la lambda quiere decir que se ha fracasado en 2 veces en el reordenamiento de los genes del locus kappa. Bueno, finalmente, si ninguno de estos 4 reordenamientos, que además no son 4, sino que ya hemos dicho que hay varias posibilidades de reordenamiento en cada uno de los cromosomas, la célula se da varias oportunidades, varios intentos. Si ninguno de estos intentos tiene éxito, la célula muere por apoptosis. Y es importante que haya un pequeño nivel de transcripción para que se abra la cromatina y se pueda producir la recombinación. Y ese nivel de transcripción está generado por las señales que las células van recibiendo a lo largo del desarrollo y que llegan evidentemente al núcleo y permiten abrir la cromatina. Las células B que finalmente han conseguido generar un receptor IgM en la superficie que pueden ya captar antígenos, necesitan superar unas pruebas para comprobar que no son capaces de reaccionar frente a antígenos propios. Y según reaccionen o no, pues van a ser permitidas a migrar a la periferia, donde se van a convertir en células B maduras. Pueden pasar varias cosas, varios fenómenos de cómo una célula B que ha sido generada en la médula ósea puede reaccionar contra un antígeno propio. En primer lugar, podría reaccionar contra un antígeno presentado, por ejemplo, en la superficie de la célula y que es repetitivo y que puede entrecruzar muchos receptores IgM de la célula B. Entonces vamos a tener una fuerte señal, porque recordemos que la señalización de la célula B depende de cuántos receptores son entrecruzados, y esta fuerte señal va a hacer que la célula muera o haya un fenómeno que veremos luego, que es el de la edición de los receptores. Si la célula reacciona frente a un antígeno soluble que es multivalente y que puede entrecruzar unos pocos receptores, pero no muchos, no tantos como antes, la célula va a recibir una señal que lo que va a hacer es que se convierta o la va a convertir en célula anérgica. Va a migrar a la periferia, pero una vez en la periferia no va a ser capaz de reaccionar frente a ese antígeno o a ningún antígeno que pueda detectar. Luego esa célula no muere, pero no reacciona. Por último, si tenemos un antígeno que no tiene mucha afinidad y que además no produce ningún entrecruzamiento entre los receptores, pues cuando no hay entrecruzamiento, no hay señal. Hemos visto que la señalización de los receptores B requiere de un cierto entrecruzamiento entre al menos 2 receptores. Entonces, en este caso, la célula es pues como si no hubiera detectado nada propio. Migra a la periferia y se convierte en una célula B madura que es ignorante, digamos, de los antígenos propios que no la pueden estimular. Y normalmente esta célula allí no va a causar mayores problemas. Como hemos mencionado brevemente antes, no siempre que una molécula de IgM en la superficie de un linfocito B reacciona fuertemente contra un antígeno propio que además entrecruza estos receptores, la célula va a morir por apoptosis, porque existe un mecanismo que se llama la edición de los genes o edición de la cadena ligera, en este caso del receptor, que puede rescatar a una célula que reacciona frente a un antígeno propio generando otro receptor que ya no va a reaccionar contra ese antígeno. Eso se produce porque cuando
la célula ha generado la cadena pesada, se están reordenando los genes de la cadena ligera, se puede reordenar uno productivamente y generar un receptor maduro que va a ser probado para ver si reacciona frente a un antígeno propio. Si reacciona frente a un antígeno propio, todavía es posible, gracias a que los genes RAG todavía se siguen expresando, que se produzca otro reordenamiento de la cadena ligera. Es decir, a pesar de tener ese reordenamiento productivo, al recibir la señal del receptor, una señal fuerte, lo que se produce es un reordenamiento adicional de ese mismo locus de la cadena ligera. Si este reordenamiento es productivo, se va a generar otra cadena ligera que se va a emparejar con la cadena pesada. Pero claro, esa cadena ligera va a ser distinta porque va a tener un fragmento V diferente que se va a unir con otro J distinto. El emparejamiento de la cadena pesada con esa otra cadena ligera posiblemente va a cambiar completamente la especificidad del receptor. Este receptor no va a unirse a lo propio, posiblemente, y va entonces a migrar a la periferia y madurar como célula B. Pero podría pasar que, de todas formas, el nuevo receptor pudiera reconocer el mismo antígeno u otro antígeno y ser entrecruzado fuertemente y recibir una señal. En ese caso, la célula pues moriría. Pero de todas maneras, este mecanismo rescata a un porcentaje de células que son capaces de reaccionar en una primera instancia con un antígeno propio fuertemente. Y con lo anterior damos por terminada la primera parte del tema 7.